Amén, gloria a Dios en esta tarde, amén, sea bienvenido una vez más a la iglesia Nuevo Destino y amén, siéntase cómodo, aleluya, en esta tarde. Quiero ministrar sobre este tema de es tiempo de regresar a Dios porque, mi hermano, está relacionado con el libro de Joel y Joel fue un profeta menor, pero por lo regular, él hablaba siempre de regresar o de volver o empezar de nuevo y no estaba diciendo que regresara, ¿verdad?, a un estilo, sino que volviera a hacer lo correcto, que volviera a hacer lo bueno. Y el pueblo de Israel constantemente, él fallaba y él le daba la espalda a Dios y él se volvía rebelde, obstinado, no quería obedecer los mandamientos, se iba a la idolatría, se iba a los pecados. Y déjeme decirle que Dios siempre le daba otra oportunidad al pueblo de Israel a través de los profetas menores y mayores. Y le dice, regresen a Dios o vuelvan a Dios o empiecen una vez más. Y bueno, en el Nuevo Testamento dice que regresemos, ¿verdad?, al primer amor, como decía una hermana por ahí hace un momento. Es importantísimo que uno se autoanalice. A veces decimos nosotros, yo estoy bien de todo, hago las cosas bien, pero el Señor conoce los corazones, dónde estamos fallando, y es importante reconocer nuestros errores, reconocer dónde estamos mal, no estamos avanzando, y en realidad, como dice Joel, dice, hey, después de esto derramaré, dice, sobre toda carne, sobre todo siervo, sierva de mi espíritu, donde soñarán, donde profetizarán. Está hablando de una limpieza, está hablando de un reconocimiento en el corazón de ser diferente y está hablando de un arrepentimiento. Por eso así es el tema. Hoy es el tiempo de regresar a Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que es el tiempo ya para que regresemos a Dios definitivamente. Tiempo del griego cronos, que donde provienen los términos castellanos que comienzan con cron, denota un lapso de tiempo, sea largo o corto, implica duración ya sea más larga, todo el tiempo, por un momento, una fecha, un acontecimiento importante. Regresar del griego analú, que es, perdón, que es partir, significa también regresar. Dios, del griego teos, palabra tomada por los judíos y posteriormente por los cristianos, de dos palabras hebreas, Elohim y Jehová. Vamos a entrar, amén, en nuestro texto base y está ahí en Joel. Vamos a iniciar con las escrituras, Joel 2:13 en adelante. Amén, ya está ahí. Dice la palabra de Dios de esta manera: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asambleas, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Ayúdeme a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos que tú bendigas, Señor, en gran manera tu palabra en esta tarde, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas. Asimismo, los que tal vez puedan escuchar o mirar esta palabra puedan también ser bendecidos por Dios en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice un fuerte: rasgad vuestros corazones
es una expresión de una angustia interna, junto con la devoción sincera, donde el corazón circuncidado es aquel que ama a Dios por completo. Es un corazón perdonador, un corazón que ama a su prójimo. Misericordioso es y clemente. El carácter inmutable de Dios descrito a lo largo de las Sagradas Escrituras es la razón del arrepentimiento de su pueblo. Antiguamente, los reyes o los patriarcas, cuando tenían algún dolor o problema grave, se rasgaban sus vestiduras en señal de dolor o mostrar que tenían problemas. Pero en esos tiempos, bajo la gracia, debemos de rasgar vuestro corazón, o sea, humillarnos ante Dios de todo corazón. Antiguamente, pues sabemos que ellos, los patriarcas o los reyes, cuando ellos tenían algún problema, algún dolor, rasgaban sus vestiduras literalmente, o sea, agarraban su vestuario real y lo rasgaban. Pero dice aquí, está hablando ya Joel, dice, rasgad, pero ahora no las vestiduras, sino que el corazón quiere decir que uno tiene que preocuparse, uno tiene que, aleluya, decir, Señor, ¿en qué estoy mal, Señor? Ayúdame para yo volver a regresar, a empezar de nuevo. Señor, aquí está mi vida, Señor, yo quiero que tú me toques, porque por fuera podemos aparentar arrepentimiento. Podemos aparentar que sí estamos arrepentidos, pero Dios conoce los corazones. Tenemos que rasgar nuestro corazón, o sea, que se circuncide o que nuestro corazón pueda, aleluya, estar sensitivo a Dios. O sea, no endurezcas tu corazón. Cuando Dios viene y te habla, te anima, te exhorta, te consuela. Y ahí te puede decir el Señor que necesitas que Él te toque una vez más, que el Señor pueda hacer un milagro en tu vida. Y a veces cerramos el corazón porque decimos, eso no es para mí, eso es para tal vez aquel que no vino en esta tarde. Pero el Señor conoce los corazones y Él dice, no te rasgues tus vestiduras, sino que ahora tu corazón, o sea, escudriñalo, analízalo cómo estás ante Dios, porque Él conoce los corazones. A Él no lo podemos engañar. Y podemos, aleluya, llevar mucho tiempo en la iglesia, podemos tener años en la iglesia y podemos todavía traer ese corazón que todavía no ha sido rasgado, no ha sido, aleluya, todavía que comprenda que necesita que Dios toque su corazón, porque Dios toca los corazones sinceros, porque el Señor no puede obligar a nadie. El Señor anda buscando corazones sinceros, es soberano, es caballero. Si uno se anima y dice, Señor, aquí está mi vida, Señor, aquí está mi corazón, Señor, yo quiero volver, yo quiero regresar a esos tiempos hermosos cuando por primera vez fui tocado por Dios, derramé lágrimas y estaba dispuesto a hacer las cosas para Dios. Necesito regresar, Señor, necesitamos rasgar nuestro corazón y decir, Señor, aquí estoy, Padre, yo necesito de ti, yo necesito que tú me toques, yo necesito, si tú no me tocas, no me levanto de que estoy postrado ahí, humillado, hasta que tú, Señor, me toques una vez más. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén, porque es necesario, hermano, entender esto. Nuestro Dios ha sido muy bueno. Nuestro Dios ha sido muy bueno con todos nosotros. El Señor ha sido muy benévolo. El Señor ha sido misericordioso. Él, en cuanto usted le hable a Dios y le diga, Señor, yo quiero que tú me ayudes, Dios es misericordioso. Él es clemente, misericordioso. Él no te va a echar fuera. Solamente tenemos que postrarnos y decirle, Señor, aquí estoy. Y ser humildes ante el Señor. Aquí está hablando Joel, el profeta está hablando del corazón, no de eso que era nada más externo, que se miraba, o como Mardoqueo que rasgaba sus vestiduras cuando estaba ahí en las puertas del rey o del palacio. Él
demostraba su dolor y se rasgó sus vestiduras, literalmente. Se echaba ceniza, se echaba silicio, estaba en dolor, estaba gritando ahí en esos tiempos cuando su sobrina, ¿verdad?, iba o era reina ya. Pero nosotros tenemos que rasgar en esta tarde nuestro corazón para regresar una vez más a Dios, porque Él es bueno en misericordia. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Isaías 55, del 6 en adelante. Isaías 55. Amén, ya está ahí. Amén, dice la palabra de Dios de esta manera, 55, 6 en adelante. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. La gracia y la misericordia para salvación estuvieron disponibles para el alma que se dispusiera, el primer punto, a buscar al Señor de todo corazón. El segundo es invocarlo mientras pueda ser alcanzado. Esta es una búsqueda en fe, va acompañada de arrepentimiento, el cual se describe como el abandono de las costumbres y los pensamientos pecaminosos, para volverse al Señor y dejar atrás la vida vieja. Una parte integral de buscar al Señor es apartarse por completo del pecado y de la maldad. Aquí está hablando mientras puede ser hallado, o sea, mientras la persona dice que esté vivo, mientras tenga salud o vida todavía, puede buscar a Dios, puede buscarlo de corazón, porque Él es bueno y misericordioso. Dice el impío, o sea, el pecador, el que no conoce de Cristo, dice: deje la maldad, deje las cosas malas. Y luego dice: mis pensamientos no son mis pensamientos, porque lógicamente que los pensamientos de Dios son porque el Señor siempre está pensando en todo el mundo. Y nuestros pensamientos solamente están pensando en la familia, en nuestros hijos y tal vez parte de nuestra familia, pero Dios no. Dios, Él está pensando en la salvación del mundo entero. Claro, de los que estén aceptándolo o de los que se estén arrepintiendo. Por eso es importante entender esto. Aprovechar, ¿verdad?, la gracia de Dios. Aprovechar que todavía estamos bajo la gracia. Aprovechar eso, porque pronto se acabará. Donde solamente, aleluya, van a quedar recuerdos de la gracia y será lo terrible que va a venir sobre la tierra. Pero necesitamos un Salvador que se llama Jesucristo, que es el único que te va a salvar de la ira venidera que vendrá en todo el mundo. Y aceptando a Jesucristo es la manera para que uno pueda ser salvo de lo que va a acontecer en el mundo entero. Por eso está diciendo aquí la oportunidad para el impío, para el pecador. Está diciendo que deje lo malo, que deje de hacer las cosas malas, que deje de dejar esos malos pensamientos y que se empape de Dios, y que solamente Jesucristo puede cambiar esa mentalidad. Entonces le va a cambiar esa mentalidad y va a tener la mente de Cristo y va a poder él pensar diferente. Pero hay la oportunidad
¿verdad? Como a veces uno de repente sales y compartes la palabra de Dios. Hay personas que te escuchan, hay personas que ponen atención y son tocados por Dios. Y ellos empiezan, ¿verdad?, a vivir diferente, como lo ha pasado con nosotros. Alguien nos predicó, alguien nos habló de Cristo, y por eso estamos aquí. Y estamos tratando de hacer lo que dice la Biblia. Dejamos esos malos pensamientos, dejamos todas las cosas malas, ahora vivimos para Cristo. Esa es la oportunidad que Dios da a todo mundo, a las personas que quieran aceptarlo o buscarlo. Porque el Señor no quiere que el impío muera, el Señor no quiere que se pierda allá afuera, el Señor quiere que le busque y a través como de que alguien le hable de Cristo y él pueda reconciliarse con Cristo y vivir como vivimos nosotros, diferente en santidad, y de esa manera esa persona puede ser salva también. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Oseas capítulo 6, del 1 en adelante, dice así la palabra, ¿ya lo tiene? Oseas 6, 1 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana la tierra. Amén. El profeta una vez más está hablando de un regreso. Está hablando de un regreso del pueblo de Israel. Está diciendo: volvamos a Dios o volvamos a Jehová. Él arrebató y nos va a curar, o sea, y hoy nos vendará. Cuando el Señor aquí está hablando de que regresen o vuelvan a Jehová, porque Él tiene misericordia todavía no los ha enjuiciado, porque a veces pensamos que el Señor es un Dios que enjuicia a las personas inmediatamente. El Señor da la oportunidad, le habla al ser humano, le da la oportunidad para que conozca de Dios, o los que han conocido de la palabra, Dios le vuelve a dar una oportunidad más a ellos y les dice: regresen, vuelvan una vez más a los caminos del Señor, porque puede ser demasiado tarde y hay oportunidades para sus vidas, y gloria a Dios por ello, porque el Señor es grande en misericordia, da la oportunidad, como aquí está diciendo Oseas, le está hablando al pueblo de Israel, y nos va a curar, nos va a herir, pero nos va a vendar, porque mire, hermano, muchas veces el Señor nos habla de muchas maneras. A veces nos habla amorosamente y nos habla y nos vuelve a decir, pero va a haber veces, hermano, que el Señor nos va a traer enojado y ahí nos va a herir, pero también nos va a dar el bálsamo para nuestras vidas, porque el Señor, Él busca la manera que la humanidad no se pierda. Muchas veces nosotros pensamos que estamos bajo la gracia y nosotros podemos hacer y deshacer de nuestras vidas, y ya hemos tomado el reto de aceptar a Cristo. Entonces el Señor nos pide que nosotros entendamos que Él nos salvó para algo. El plan de Dios es la salvación de nuestras almas, pero también es para que le sirvamos a Él, para que vivamos para Él, para que hagamos su voluntad. Por eso se dice: vuélvanse a Jehová, o sea, regresen. Mire, hermano, el pueblo de Israel era uno de los, por lo regular, que él siempre fallaba, como a veces nosotros le hemos fallado a Dios, y nos da la oportunidad para que regresemos a su redil o a sus caminos. Volver a Jehová es regresar, es tomar una vez más el reto, la decisión
de tomar decisiones, de servirle. El profeta incluye aquí la imagen de la humildad y la sumisión para el pueblo de Israel. Iba a haber una disciplina para su pueblo. Aquí los profetas del Antiguo Testamento no se separaron de la difícil situación de su pueblo. Aunque el pueblo de Israel estaba alejado de Dios, había esperanza para sus vidas si ellos tomaban la decisión de arrepentirse y volver a Dios arrepentidos. Mira, hermano, el pueblo de Israel constantemente ellos escuchaban palabra. Constantemente ellos escuchaban el profeta Elías, el profeta Isaías. Todos esos profetas les hablaban de un juicio, les hablaban que tenían que volver a Dios o regresar a Dios. Isaías, porque ellos se habían ido a la idolatría, al pecado, a la maldad, y siempre les estaban molestando que regresaran, y a veces el pueblo de Israel se les hacía difícil volver una vez más para servir a Dios, porque Dios le había dicho que ellos tenían que ser diferentes a las demás naciones, un pueblo especial, un pueblo que amara a Dios, un pueblo que fuera diferente, no a la idolatría, no al paganismo, no al paganismo, sino que ellos regresaran una vez más a servir a Dios. Y así es Dios, hermano. Dios nos habla de muchas maneras, como dice en el libro de Hebreos. De muchas formas el Señor te habla para que uno pueda volver a Él, para que uno pueda regresar. Como el Señor nos ha dicho, hijo mío, dice, dame tu corazón, porque de ahí emana la vida. El corazón es parte del ser humano, que ahí están las emociones. Por eso es importante dárselo todo a Dios. Regresar arrepentido a Dios, darle toda nuestra vida a Dios, empezar de nuevo, decirle, Señor, sí voy a regresar, Señor, sí voy a volver a ti, Señor, estoy dispuesto a empezar de cero, a empezar de nuevo, pero quiero que tú me ayudes, que tú me levantes, que tú me ayudes a seguir estos caminos tan difíciles, por la puerta angosta, por el camino angosto, estrecho, que me va a llevar a la vida eterna, no al ancho, porque el ancho pues no hay disciplina, todo el mundo quiere entrar por ahí y no hay salvación. Jesucristo ofrece vida eterna, pero vamos a esforzarnos por entrar por ese camino angosto, o sea, donde hay disciplina, donde el Señor nos pide obediencia, dejar pecado, dejar maldad, perdonar, amar, y todo eso es parte de Dios, y tenemos que poner atención a lo que el Señor nos dice. Regresa o vuelve a los caminos. Denle un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Y hermano, estas palabras no eran palabras que eran ofensivas o palabras, es el amor de Dios que está hablando el Señor con mucho amor a través de los profetas, claro, a su pueblo. Dice, venid, vengan. O sea, le está dando la oportunidad una vez más para que regresen, para que vuelvan. Y así, hermano, si nosotros nos estamos desviando, es nuestra oportunidad. Si estamos desviándonos de Dios, es nuestra oportunidad. Mientras tengamos vida y esperanza, es tu oportunidad, es mi oportunidad. Mientras tengamos vida y esperanza de alinearnos a como Dios quiere que vivamos, no como sentimos, sino como realmente Dios quiere que vivamos, de una manera bien, de una manera correcta, vivir en santidad, vivir como a Dios le agrada, dejar toda murmuración, dejar toda crítica, dejar todo señalamiento y autoanalizarnos nosotros mismos y regresar a Dios. No, es que el que necesita regresar a Dios es esta persona, no, es la otra, no, es usted y yo. Déselo fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Oseas, ahí mismo en 14, Oseas 14, amén, del 1 en adelante. ¿Ya está ahí?
Dice la palabra de Dios de esta manera: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extienden sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán, sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Mire, realmente Israel, como ya leímos todos estos textos, realmente Israel estaba en problemas de la idolatría, estaba muy terrible, pero estaba invitado a regresar con palabras de arrepentimiento acompañadas de obediencia, o como una respuesta apropiada a la gracia con la que Dios le ha aceptado al recibir la ofrenda de nuestros labios. Había caído en pecado Israel, tenía que reconocer que había fallado y tenía que regresar arrepentido. Mire, realmente Israel, realmente, hermano, en los tiempos de Israel, cuando estaban estos profetas, no crea que era tan fácil, porque ellos llegaban a esos lugares y ahí estaban, ¿verdad? Pero las naciones que estaban a sus alrededores, de repente ellos se dejaban llevar por todo eso, o se dejaban guiar por las cosas paganas. Ahora estaban pregnados en idolatría y estaban pregnados en las fiestas paganas de aquel tiempo. Ahora tenían que entender que el Señor quería o los amaba mucho, pero que regresaran arrepentidos. Hermano, yo creo que esto es importante entender, que Dios nos ama siempre a nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Y Él siempre quiere que uno regrese, pero arrepentido, no remordimiento, arrepentido, o sea, ya no más hacer lo mismo, no tropezar con lo mismo. Eso es, hermano, entender con el corazón rasgado y decir: Señor, ahora sí, Señor, ahora sí, voy a tratar de hacer lo que tú me pides, Señor. No lo que yo sienta, no lo que yo creo, sino que lo que tú quieras que yo haga. Hermano, ellos entendieron y al final ellos pudieron regresar con esa invitación que el Señor les hacía a todos ellos, de que regresaran arrepentidos. Ellos se arrepintieron, llegaron y dice el Señor: todo esto les voy a ofrecer. O sea, la bendición del Señor siempre está ahí. Y mire, hermano, muchas veces no entendemos la magnitud del amor de Dios. Muchas veces le podemos fallar al Señor y Él nos responde una vez más. Le fallamos y Él está dispuesto, aunque nuestros pecados fueran rojos como la carmesí, Él los puede hacer blanco como la blanca lana, pero tenemos que sincerarnos, decirle: Señor, yo soy esa persona, Padre, que te he fallado, perdóname. Y regresar con un corazón humilde, un corazón arrepentido a los pies de Cristo, decirle: Señor, aquí estoy. Tú me conoces, a ti no te puedo engañar. Yo sí puedo engañar a los hermanos, las hermanas. ¿Cómo estás? Estoy bien. Pero sabemos por dentro nosotros que no estamos bien. Necesitamos a Cristo en el corazón, que Él nos siga tocando,
que nos siga levantando por su misericordia, porque solamente Dios conoce los corazones. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Y nosotros sabemos que por dentro necesitamos de Cristo, que Él nos siga tocando, que Él nos siga levantando, que Él nos siga dando la oportunidad de regresar a sus caminos o a sus pies. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Tenían que arrepentirse de corazón porque habían pecado. Y Dios, Él con su gran misericordia, siempre los perdonaba y les daba otra oportunidad. Y eran bendecidos, tenían un gran refrigerio, pero volvían a fallar y se volvían a ir en cautiverio o venía la opresión de los enemigos por el pecado, por la maldad. Pero el Señor siempre era misericordioso. Vamos a seguir leyendo la palabra. Malaquías 3:7. Amén, ya está ahí. Amén, dice la palabra de Dios. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué te hemos de volvernos? Aquí la invitación de volver al Señor fue respondida con otra pregunta acerca de cómo es posible que vuelvan si nunca han salido. Y Dios es quien los abandonó. La verdad es que Dios ha cambiado, ellos tampoco han cambiado en el aspecto que Él sigue siendo fiel. Él seguía siendo tan justo como siempre y ellos seguían siendo tan injustos como de costumbre. El pueblo de Israel, los padres se habían apartado de las leyes de Dios, no la guardaron y los hijos, y tampoco guardaban la ley. Y dicen, ¿de qué vamos a volvernos? Realmente no podían discernir de que ya se habían olvidado de los preceptos de Dios y necesitaban volver a Dios. Dice, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, dice, ¿en qué hemos de volver, Señor? Si yo estoy bien. Mire, está hablando aquí que los padres se habían olvidado de los preceptos de Dios y los hijos tampoco estaban obedeciendo. Dice, pero ¿por qué vamos a volver a Dios si estamos bien? Mire, hermanos, se habían olvidado de que ellos ya no tenían en su corazón a Dios y ellos necesitaban volver una vez más, o sea, regresar a Dios, a los preceptos, a los mandamientos, porque ellos se habían olvidado ya de las leyes, tanto como los padres de ellos, tanto como los hijos. Eso quiere decir que los padres, los hijos, los nietos se habían olvidado de Dios. Y eso, hermano, nos puede pasar a nosotros. Podemos estar aquí, pero ya nosotros nos estamos olvidando cómo tenemos que vivir. O sea, los mandamientos los conocemos, los sabemos, pero no estamos dispuestos a obedecerlos. También eso da a entender que ellos tenían que volver, o sea, tenían que regresar, tenían que empezar de nuevo. O sea, ellos conocían sus padres, pero no estaban poniendo en práctica la palabra, o sea, no estaban poniendo en práctica los mandamientos de Dios y solamente sabían. Porque una cosa es saber y otra cosa es obedecer. Tenemos que entender, podemos estar aquí, pero no estar obedeciendo la palabra de Dios y nos pasaría como las 10 vírgenes, las 5 que eran sensatas y las insensatas, 5 que no. Se llegó el tiempo donde ahí estaban ellas las 10, pero 5 traían sus
sus vasijas, sus lámparas llenas de aceite. Y las otras ahí traían la lámpara, o sea, ahí traían la Biblia, pero nada más la traían ahí, no estaban dispuestas a leerla ni a obedecerla. Entonces cuando llegó el novio, pues lógicamente las obedientes entraron y las demás se quedaron afuera. Y aunque le pedían que abriera, dice, pero no las conozco. Hermano, es importante estar, pero obedecer también la palabra. Es importante estar dentro, pero estar obedeciendo lo que dice la palabra. O sea, estarlo poniendo en práctica, ¿no? Conocerlo y también vivirlo. También ellos tenían que regresar, tenían que volver, tenían que regresar una vez más a los caminos del Señor, aunque ellos decían que, pero ¿en qué vamos a volver? O sea, dice a veces, es como decir, ¿cómo estás, hermana? Estoy muy bien. ¿Seguro, hermana? Sí, estoy bien. Y nosotros sabemos cómo estamos. O sea, ese momento, a lo mejor nos peleamos con alguien y no estamos bien. Es un ejemplo nada más. No se me ponga rojo, ¿eh? Y se peleó con su vecino, su vecina, y le pregunté a usted cómo está y me dijo que está bien. ¿Cómo estás, hermano? Estoy muy bien. No, hombre, pero en la casa quedaron todos los trastes quebrados. En el hogar, en el matrimonio. Entonces, porque solamente Dios conoce nuestros corazones. Y si estamos bien, gloria al Señor. Y si no, pues tenemos que volver a Cristo, a Dios, que Él nos moldee, que Él nos toque, que Él nos siga tocando el corazón y no ser oidor nada más, como el pueblo de Israel, que ellos sabían, pero decían, no, pero ¿de qué vamos a volver? Estamos bien nosotros. No, es que se habían olvidado de los mandamientos de Dios. Aún los padres de ellos, ¿verdad?, no habían puesto en práctica la palabra. Ahora los hijos tenían que regresar. ¿Pero de qué dice? Entonces, hermano, yo creo que tenemos que aprovechar la bendición de Dios y discernir, ¿no? Discernir, ¿verdad?, cuando estamos mal y decir, Señor, es cierto, voy a tratar de arreglar esto, de esta situación o mi vida. No conformarse, hermano, con saber nada más la palabra. No conformarse con decir, yo sé la palabra. Yo lo he leído varias veces, sí es bueno, está correcto, pero lo más importante es vivirla, ponerla en práctica, que el Señor pueda decir, realmente esta persona sí está haciendo lo correcto, o está tratando de vivir la palabra. Hay fruto, porque por su fruto se conoce el árbol, entonces el árbol se va a conocer por su fruto. Si hay fruto, bueno, el Señor dice, realmente sí se está esforzando, o está haciendo lo correcto. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Amén. Ahí Lucas 15, del 20 al 32. Son varios textos, ¿eh? Lucas 15, del 20 al 32. ¿Ya está ahí? Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello.
Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondió, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras y ha hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Realmente esta historia muy conmovedora, y lo vio su padre. Es evidente que el padre había esperado y anticipado el regreso de su hijo. Corrió, le dio alegría al padre al regresar su hijo, a pesar que su hijo desperdició su herencia. Lo recibió con gusto, le dio el mejor vestido, anillo y calzado, y le mató el becerro más gordo. Y el hijo mayor se molestó, se enojó y dijo que él nunca le desobedeció en nada a su padre, ni me has dado ni siquiera un cabrito. Y que regresó, gastó su dinero con las rameras y en el mundo de pecado. El padre le contestó, hijo, todas mis cosas son tuyas. Tu hermano regresó, era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Es necesario hacer fiesta y regocijarnos. Mire, hermano, esta historia es tan hermosa porque es entendible esto, como un padre, ¿verdad? Este muchacho era el menor y le dice, padre, dame mi herencia, y el padre se lo dio. Hermano, podemos decir muchas cosas, bueno, pero ¿por qué el padre no le dijo, mira hijo, no lo hagas, mira, vas a sufrir allá? No, el padre solamente agarró todo su dinero y se lo dio a este muchacho. Y luego este muchacho, pues acuérdense que pues, cuando algo no nos cuesta, lo acabamos rápido, ¿no? Y ahí está, él se fue con las mujeres y todo eso, se gastó todo su dinero, ya no tenía nada y pues pidió empleo ahí para cuidar los cerdos. Y él pudo mirar ahí que las algarrobas tal vez se las antojó y dice, híjole, allá con mi padre tanta comida que hay, hasta los jornaleros comen bien. Y yo aquí mira nada más. Entonces él dijo, voy a ir con mi padre, y él quiso regresar con su padre. Yo creo, hermano, que el padre, no sé, pero estaría constantemente todas las mañanas y tardes. Se asomaba por la ventana y volvía a mirar en la puerta. Estaba atento, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que en cuanto lo miró, él lo abrazó y contento con él porque dice, se había desaparecido? Póngale el vestuario nuevo y zapatos nuevos y un anillo de respeto, ¿no? El anillo es algo de respeto. Y ahí está, hermano, la bendición. Se están regocijando, están comiendo, están ahí alegres. Y llega el mayor. ¿Qué es esto? Le dice al criado. ¿Qué pasó? ¿Qué tanto ruido? ¿Qué tanto escándalo? Es que regresó tu hermano. Regresó tu hermano. Y no, o sea, no crea que se molestó. Dice, ¿cómo es posible, padre, que que se fue, desperdició todo el dinero, lo malgastó allá con las mujeres, con las rameras, ahora regresa tan contento, ahora hasta le das ropa nueva, hasta zapatos nuevos, y yo aquí siempre he estado? Mira, hijo, lo que pasa es que tú dices, todo es tuyo.
y tu hermano regresó, pero se molestó. Y así es, hermano. Así es la vida del ser humano. No valora la bendición que Dios nos da, la salvación. Es un regalo que Dios te da, hermoso. Es un regalo que el Señor te da para que tú lo cuides, lo valores, no lo desperdicies allá afuera, sino que sea ejemplo allá afuera y sigue buscando al Señor. Es un regalo que el Señor te ha dado para que lo cuidemos. Este hombre, este muchacho no valoró. Este muchacho, como era herencia, se le acabó y pensó que él jamás sus amigos lo iban a abandonar. Lo dejaron, lo abandonaron. Como dicen por ahí, solamente en el hospital, en la cama, vas a mirar a tus verdaderos amigos. Sus verdaderos amigos que andaban con él, lo abandonaron. Ya que vieron que ya no tenía nada, pues ¿para qué te quiero? Ya no traes nada. Y empezó él a padecer hambre. ¿Por qué? Por no discernir la gran bendición que había recibido de su padre, la herencia. No la valoró. Se la acabó. Ahora su hermano, con justa razón, que se molestó. Póngase en su lugar del hermano mayor. Póngase usted en su lugar por un momento y póngase a pensar que su hermano de usted, el menor, se fue. Hizo y deshizo y luego regresa bien campante, riéndose y toda la cosa. Y luego le hacen fiesta. Oye, pues te vas a molestar. Oye, papá, bueno, ¿qué te pasa? Si yo he estado aquí, como un esclavo, se puede decir, aquí he estado contigo. Siempre he estado. Y a este que hizo, mira nada más, órale, hasta la fiesta le estás poniendo. Hijo, pero tú eres el heredero de todo. Pero se molestó, ¿verdad? Entonces, hermano, este muchacho regresó, qué bueno. Hay algunos que se van y ya no regresan. Ya no regresan, se pierden por la eternidad. Este muchacho regresó a la vida, regresó donde su padre tenía todo. Dice, me arrepiento, se arrepintió del cielo, dice, le fallé al cielo, o sea, a Dios y a mi padre. Ya no soy digno que me digas, hijo. Pero acuérdense que los padres, aunque nos hagan los que nos hagan, nuestros hijos siguen siendo nuestros hijos. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Y este Padre representa a Dios, representa a nuestro Dios, que a veces así le hacemos al Señor. Nos vamos y regresamos y Él no nos recibe a palos, Él nos recibe con amor y nos abraza y nos dice, pásale. Y nos da ese vestuario nuevo, nos da ese calzado, nos da ese anillo otra vez de respeto, de autoridad, de que ya eres bienvenido una vez más a la casa de Dios. Entonces aprovechar, hermano, aprovechar cada momento que estamos bajo la gracia. Este muchacho, por misericordia, regresó. Pudo haber muerto ya, pasado de alcohol o alguna mujer le hubiera hecho un daño, pero regresó, gloria al Señor. Y así es Dios, nos espera cada día para perdonarnos. Vamos a leer el último texto ya. Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, 25. Dice la palabra de Dios de esta manera. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Habéis vuelto significa volver hacia y se refiere a la fe, el arrepentimiento que una persona manifiesta en su salvación. Pastor y obispo, Cristo no solo es el ejemplo a seguir para el cristiano, así como su sustituto,
sino que también es el pastor de cada creyente. Pastor es la misma palabra que describe el oficio de los pastores, predicar la palabra de Dios y guiar a la iglesia a un arrepentimiento genuino para que se salven. El obispo es el título de los obispos, que significa también supervisor. Y cuando andábamos en el mundo perdidos, sin esperanza, sin pastor, en nuestros deleites, pero alguien nos predicó de Jesús y encontramos al pastor de pastores, que es Jesucristo. Entonces, hermano, aquí está invitando una vez Pedro, está diciendo, estábamos antes descarriados como ovejas sin pastor, pero regresamos. O sea, regresamos sus caminos, o alguien nos habló, o alguien nos invitó, andamos en el pecado, andamos en la maldad, y nos arrepentimos, y regresamos a Dios, o llegamos a los pies de Cristo. Ahora tenemos un obispo, ahora tenemos un pastor de pastores, que es Jehová de los ejércitos, es el que nos cuida, es el que nos sustenta, es el que nos guía cada día, para que nosotros sigamos sus caminos. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Amén. Incline su rostro, amén, con respeto. Amén a la palabra de Dios.